Bo significa ven. Y empezamos la semana pasada mencionando las 7 primeras plagas. Y en esta semana mencionamos ya y estudiamos las últimas 3. Y la porción de Bo, en realidad en su esencia, no es solamente un relato histórico sobre este pueblo antiguo, estos israelitas, estos judíos, sino que, como todo y sobre todo las plagas, sabemos que quienes las estudiamos profundamente sabemos que es en realidad un mapa a la conciencia, a la subconsciencia. Y la Torá, cuando la leemos desde la Kabbalah y le agregamos lo que yo le llamo el condimento del Hasidut, no se mantiene limitada solo describiendo eventos externos, sino que se toma el tiempo de verdaderamente entrar a la psique y entrar a los procesos internos que todo ser humano atravesamos, eh, sobre todo cuando llega el momento de tener que liberarnos de alguna identidad que ya no nos permite vivir. eh, Sino con esa verdad. Cuando nos enfrentamos a ese punto en nuestra vida donde tenemos que hacer una introspección y tenemos que entender si hace falta algún cambio y tenemos que entender cómo funciona nuestra psique, cómo funcionan nuestras emociones, cómo funciona nuestra alma que se manifiesta a través de estos órganos, de estas funciones. Y el texto de Bo comienza con una frase muy desconcertante cuando entendemos el hebreo, que dice, Dios le dice a Moisés, ven al faraón, Bo el paró. No dice ve, no dice anda, no dice te mando, sino ven. Los maestros de la Kabbalah explican que esto no es solamente una invitación para ir a encontrarse con un enemigo externo, sino que eh, le hace como una invitación a entrar en esa esencia o en ese núcleo del poder que domina la vida humana realmente, el ego absoluto. El faraón representa el ego absoluto, la ilusión del control y esa voz que siempre nos va a decir, yo soy el centro, yo decido, yo me sostengo solo, lo que llamamos en hebreo "Koji ve'otzem yadi", nuestra fuerza y la fuerza de mi diestra. Y eso es el faraón, ese es el síndrome del faraón que lo llamamos. Y ese faraón no necesariamente vive en Egipto, sino que vive acá, vive en la psique, es la parte de nosotros que teme soltar lo conocido, soltar aunque sea algo malo y nocivo, nos cuesta cambiar hábitos, eh, y cuando estamos tan apegados a algo, aunque nos haga mal, eso es lo que se llama esclavitud. Una adicción es una esclavitud, un mal hábito es una esclavitud, una necesidad de querer autosabotearnos es esclavitud. Todo esto que menciona este Humash, tiene todas las historias que podemos imaginar en el Pshat, en lo simple, en lo superficial, y cuando le damos la vuelta y lo queremos estudiar a partir de las nociones de la Kabbalah y el Hasidut, de pronto se abre todo un mundo que entendemos de que todo esto que estamos viendo en la superficie, o sea, yo creo que estas porciones, en verdad, del libro de Shemot, nos dan el perfecto ejemplo de lo que significa creer que estamos viviendo una vida terrenal cuando en realidad todo es un holograma, todo es una invitación a entrar adentro, todo tiene esa segunda parte, esa parte más profunda, esa vuelta a la moneda que si la sabemos acceder, entonces entendemos la esencia de nuestra vida y entendemos de que no es solamente el tiempo que estemos aquí o en el cuerpo que estemos habitando, somos mucho más que eso, somos mucho más, nuestra vida es mucho más de lo que podemos resumir en esta experiencia terrenal, y todo lo que nos sucede y todos quienes están en nuestra vida y a nuestro alrededor son mensajeros para decirnos, haz el trabajo. Haz el trabajo y no te mantengas en la baranda. Métete al juego, métete y haz el trabajo porque en realidad necesitamos trabajar desde adentro.
Por eso la liberación no comenzó con huir de Egipto, sino con descender. Descender acompañados por esa fuerza mayor, porque ahí es donde se origina el miedo. Cuando nos atrevemos a sentarnos con el monstruo, con el miedo, con esa oscuridad, con esa parte de nosotros que está quebrada, que ya no puede más, que está esclavizada, cuando nos atrevemos a ver al monstruo a los ojos, ahí es cuando podemos verdaderamente vencer el miedo. El miedo, el instinto para vencer cualquier miedo es huir, escaparnos, irnos, distraernos. No queremos ver, no queremos escuchar los monitos, ¿verdad? Y no, la Torá y la Kabbalah nos dice, abre los ojos, siéntate con el dolor, admite que estás en ese lugar de esclavitud y solo entonces puede salir ese llanto y ese gemido de basta, no puedo más. Y eso es lo que nos invita a ver esta porción. En en esta porción específicamente ya estamos en las últimas etapas de este proceso, ya con las 7 primeras plagas, ya vimos cómo es la conciencia y el subconsciente. Pero en esta última etapa del proceso entramos a la plaga que determina verdaderamente a qué punto la psique puede jugarnos un jueguito. Y es la plaga de la oscuridad. La plaga de la oscuridad, dice el Hasidut, que es el colapso del poder falso, el poder falso que creemos tener y, y la salida de él también. Ahora, lo mencionamos la semana pasada y lo vuelvo a mencionar, las plagas no fueron un castigo, ni siquiera para los egipcios. Las plagas fueron simplemente revelaciones, fueron una causa y un efecto, fueron una manera de decir, ok, si te opones a dejar ese ego y te arraigas a él, te aferras a él con tanto fervor, ¿ok? Entonces tenemos que subirle unas cuantas rayitas, unos cuantos decíbelos al dolor o porque la resistencia crea esa tensión. Entonces, no es que Dios mandó un castigo todavía más fuerte porque el faraón no estaba escuchando, porque el faraón no estaba escuchando, entonces creó esa fuerza mayor, porque con la resistencia es como cuando nos dicen, nos dan la metáfora de cuando estamos aferrados a un mal hábito o a una persona dañina o a una relación o a un jefe o a una adicción, lo que sea, y ponen siempre la foto como que estamos agarrando la, la cuerda. ¿Verdad? Y jala, y la cuerda jala porque quiere llevarnos, y nosotros jalamos más fuerte. ¿Y qué es lo que muestran? Una mano sangrando. Estamos tan aferrados que no nos damos cuenta del dolor que estamos sintiendo, porque lo único que estamos viendo es que se nos va. Por eso muchas veces la gente no puede hacer cambios en sus vidas, porque solo se concentra en lo que va a perder y se le olvida lo que va a ganar, lo que va, de qué se va a liberar y solo se concentra en lo que va a perder. Y cuando estamos en ese modo de pérdida o de escasez, obviamente no nos importa el dolor que suframos. Y ese es el precio que pagamos por aferrarnos a adicciones o a cosas malas o al ego, literalmente. Entonces, la oscuridad tenemos que ver, al igual que la luz tiene una connotación intensa y enorme en la Kabbalah, también la oscuridad. La oscuridad, según la Kabbalah, no es la ausencia de luz, sino una luz demasiado intensa para una conciencia rígida. Repito, no, la luz, la oscuridad no es ausencia de luz, sino una luz demasiado intensa para una conciencia rígida. Cuando tenemos una conciencia rígida, vemos oscuridad. Y eso, al igual que decimos que la luz infinita, la luz en Sof, el Or en Sof, todo lo que hablamos siempre, cuando nos detenemos un minutito a pensar eso, decimos, o sea, wow, es un aha moment que de pronto nos cambia todo el paradigma. O sea, que cuando vemos oscuridad, no tenemos que combatirla, no tenemos que pelearla, no tenemos que matarla. Simplemente tenemos que expandir nuestra conciencia para para crear ese espacio de luz. Ahí es donde decimos que no hay nada más completo que un corazón roto. A veces pasan cosas en nuestra vida que nos rompen el corazón, pero por las grietas entra la luz, porque si no, todo está en contracción. Y cuando la identidad
está construida sobre lo externo únicamente, los estatus, los roles, las pausas, o sea, todo lo que, la productividad, la aprobación, eh, cualquier introspección que hagamos, cualquier silencio que sintamos, es una amenaza. ¿Cuántas veces personas que hemos ido a terapia o yo como coach mismo o como amistades, una amiga, que le decimos, siéntate un momento con el dolor, siéntate en ese sentimiento de vacío, experiméntalo, estate presente, no lo evadas, no corras, no huyas. Y la gente es muy difícil para mucha gente sentarse con el dolor. Es tal la amenaza que se siente, porque se siente como una oscuridad, como lo describe el Chumash en esta porción, que dice que la oscuridad era tan densa que no se podían mover, no tenían movilidad. La oscuridad se acaparó de ellos y los congeló literalmente. Entonces, cuando estamos en ese modo de oscuridad, donde estamos solamente con una conciencia restringida y estamos con esa conciencia que solo está buscando la aprobación externa, el estatus, la productividad, qué rol estoy jugando, quién soy a los ojos del mundo. Cuando estoy solamente concentrada en la fuerza que recibo desde afuera o el feedback que estoy recibiendo desde afuera, eso siempre me voy a sentir amenazada. Siempre voy a sentirme que no puedo con el estrés, necesito constantemente la prueba, la aprobación y la rectificación de que estoy, o sea, tengo que reiterar todo el tiempo que estoy manteniendo mi rating, se está manteniendo mi estatus, la gente todavía le gusto, todavía me quiere, todavía me necesita, y de ese modo, ¿qué es lo que sucede? Y eso lo veo yo, o sea, lo hago como una analogía, pero mientras más fuerza pongamos en el exterior, más me tengo que vaciar para dárselo al exterior. O sea, cuando una persona es una figura pública o cuando hace cosas para el público, dando clases, charlas, etcétera, y tú te concentras en cómo te llenas para dar, lo que haces es que hay una simbiosis sana. Recibes de tu público, le das a tu público y se llenan mutuamente. Cuando solo estamos preocupados por el exterior, estoy constantemente vaciándome, por decirlo de algún modo, dándole al exterior de mí, y cuando termina el día o termina el evento o termina cualquier cosa, estoy depleta completamente y no tengo fuerzas para continuar. Y esto le pasa a muchísima gente, muchas figuras públicas que vemos que están, wow, en la cima del cielo, sienten un vacío existencial terrible porque solo hacen para recibir aprobación. No hacen porque es parte de su misión, porque es parte de sus valores, porque es algo que les llena, porque quieren dar. Lo hacen simplemente para llenarse a ellos pero no es a ellos, es a quién estamos llenando al ego. Y cuando queremos llenar al ego, eventualmente no se llena nada, es como un tobo con un hueco. Te llenas, te llenas, te llenas, pero en verdad siempre vas a sentirte vacío. Entonces, esa amenaza que sentimos, esa es la oscuridad. Y en nuestra época, cuánto y tanto lo vemos, cómo se manifiesta ese vacío, cómo se manifiesta ese miedo, como ansiedades, como adicciones al ruido, incapacidad de estar solos con uno mismo, la necesidad de todo el tiempo estar ocupados, ¿verdad? La locura de siempre estar disponible, que yo estoy consciente de eso y cuando me llega un mail o me llega un teléfono, sobre todo ahora que literalmente mi vida se ha vuelto, o sea, como le digo esta mañana a mi hija, le digo, no tengo suficiente, no sé cómo se llama en español eso, el bandwidth, o sea, no tengo suficientemente eh, gigabytes o tetra o tetabytes, no sé cómo se llama ni siquiera, la capacidad de sostener tantísimas cosas que tengo que hacer. Desafortunadamente sola y como que no tengo suficiente. Y esta mañana dije, no, voy a ir a tomar un café con una amiga y no voy a estar disponible por 2 horas. Y todo está bien. 2 horas puede esperar. Todo puede esperar. Porque ahora tengo que yo
también cuidar de mí, de mi situación, pero toma a veces, y no solo eso, sino que toma no sentirte culpable, sentirte que, ¿cómo no voy a contestar? Pero necesito contestar, esto es urgente, todo es urgente, hay un sentido de urgencia terrible. Y eso puede causar ansiedad, puede causar miedo, puede causar esta frustración de que no estás llegando a completar tus listas de quehaceres. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que eres un fracaso, que no estás haciéndolo bien, que no estás suficientemente activa, etcétera, etcétera.